Muy buenas amigos oyentes, ya estamos en el despunte, la pauta de la información nacional en Nicaragua y el mundo. Radio El Pensamiento 880, transmitiendo las 24 horas del día online. El despunte está en Facebook, Spotify, YouTube y TikTok. TikTok tiene mucha audiencia realmente a nivel mundial. Y es una agencia muy discutida porque supuestamente es de los chinos y en Estados Unidos están presionando en el Senado para que vendan los chinos la TikTok. Miren, hay noticias muy interesantes. Como vergonzosa calificó el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, la postura del mandatario brasileño Lula da Silva de no reconocer la victoria del presidente Nicolás Maduro en las recientes elecciones en Venezuela. Durante la cumbre del ALBA TCP celebrada vía remota, Ortega recordó que Lula lo conoció en Brasil cuando después del triunfo de la Revolución Popular Sandinista lo visitó como dirigente de los sindicatos. Yo también andaba en el Brasil, me tocó acompañar al presidente Ortega. El otro día les conté de que había una cena donde una artista muy conocida en aquella época, era a las 12 de la noche y yo no quise ir porque era muy tarde la acostada, pues. Y pasé platicando toda la noche con Lula. Realmente no fui a la cena con Lucelia Santos, pero me llamó mucho la atención el buen español de Lula. También me ha llamado la atención los cambios que este hombre ha tenido y el calificativo que le da Daniel es correcto. Como le dice Daniel, nosotros somos un país pequeño, no tenemos la economía y la potencia de Brasil, pero tenemos algo muy importante: dignidad y defensa de nuestra soberanía. ¿Cuántos periodos de gobierno lleva Lula? Parece que te gusta ser presidente y desde esa presidencia de Brasil quieres convertirte en representante de los yanquis en América Latina. Por eso rompimos relaciones con Brasil, explicó el comandante Daniel Ortega. Realmente yo también me he extrañado mucho de la conducta de Lula, pero no le miro ningún sentido realmente, porque ellos, por la experiencia política que tienen, él y Petro, por ejemplo, saben muy bien cómo juegan los Estados Unidos. Estados Unidos tiene aliados, pero no tiene amigos, así de sencillo. Y quien mejor ha definido la política de los Estados Unidos es Trump. América primero, dice, y ese ha sido su lema de campaña y lo es ahora que es candidato a la presidencia por el Partido Republicano. En el caso de Petro, dice Daniel, pobre Petro, a Petro lo veo como compitiendo con Lula a ver quién va a ser el líder que va a representar a los yanquis en América Latina. Así lo veo a Petro, expresó el presidente de Nicaragua. Es muy buen calificativo. Fíjense bien en la personalidad de Petro. Petro es un hombre que nunca da los ojos, siempre está viendo para abajo como el chancho y realmente no es sincero. A Petro lo recuerdo como uno de los del M-19, era guerrillero y se tomó la Corte Suprema de Justicia y negoció con el gobierno de aquel entonces, él y su grupo guerrillero M-19. Sin embargo, en estos cambios que da el ser humano, Petro ha cambiado mucho. De aquel Petro idealista a este Petro acomodado ahora, y que, según la expresión del presidente Daniel, lo que Petro está es compitiendo con Lula para ver quién queda mejor con los Estados Unidos. Por otro lado, hubo una declaración de la cumbre extraordinaria del ALBA. Nosotros, los jefes de Estado y de Gobierno de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos ALBA-TCP, fieles a los principios y valores
fundacionales de la solidaridad, justicia social, cooperación y apegados a los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional, reunido este 26 de agosto del 2024. Entre los acuerdos que se tomaron fue un respaldo a la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones de Venezuela. O sea, definitivamente Maduro ganó, lo confirma el Consejo Nacional Electoral, y posteriormente pidió certificación de la Corte Suprema de Justicia en la rama constitucional y electoral, y se confirmó la victoria con el puntaje que él dio a conocer. Aquí se ha tirado una cortina de humo por parte de María Corina Machado, quien recibe orientaciones definitivamente del Departamento de Estado, y hay países, digamos, que le han hecho la bulla a esta señora, así como también, más que nada, gobernantes, ¿verdad? Y serviles como Boric de Chile. O sea, yo me he puesto a comparar quién es más servil, si Boric o Milei, y a pesar que Milei es de derecha y Boric dice que es de izquierda y surge del Partido Comunista y por eso ganó la presidencia en Chile, es un servil mezquino hacia la política de los Estados Unidos. O sea, realmente es sorprendente la metamorfosis que ha sufrido este hombre ahora que es presidente de Chile, ¿verdad? Pero realmente estos han dejado de ser izquierda, y las definiciones que hace el presidente Ortega son correctas. En una ocasión le llamó Pinochetito a Boric, y realmente es un Pinochetito y un inepto, porque ni siquiera tuvo la capacidad de impulsar las reformas a la Constitución de Chile, y está gobernando con la Constitución que le heredó el general Augusto Pinochet, ¿verdad? Quien ejerció una dictadura militar en Chile durante varios años. Por otro lado, funcionan los tales comanditos. Los comanditos es de donde María Corina Machado armó gente junto con Edmundo González, que confrontó a la policía, así como también al ejército. Mataron 2 policías, hirieron a 47, y se produjo una buena cantidad de muertos en enfrentamientos en lo que se intentó hacer una sublevación en Venezuela, lo cual no se pudo. En menos de 24 horas fue aplacada. Hay que reconocer que Maduro tiene mucha fuerza popular, además goza del respaldo del ejército y la policía y los distintos cuerpos armados de ese país. Los comanditos fueron parte de la estrategia de organización que promovió María Corina Machado. El propósito fundamental era organizar a la sociedad en pequeños grupos que servirían como focos de violencia en diferentes partes del país. Estos comanditos, armados y pagados por María Corina Machado, durante las llamadas protestas le pegaron fuego a centros de salud, a edificios gubernamentales, a hospitales, y buscaron cómo sembrar el caos en Venezuela, pero no se pudo definitivamente. Por otro lado, estamos entrando a la fase final de la temporada de huracanes, que es entre los meses de septiembre y octubre, que es cuando prácticamente finaliza el invierno. O sea, una temporada agitadísima va a ser, y así son los pronósticos. Los investigadores de huracanes de la Universidad de Colorado continúan prediciendo una temporada de huracanes en el Atlántico muy activa para el 2024, con un total de 23 tormentas con nombre. En su informe de agosto, la universidad pronostica que de estas 23 tormentas con nombre, se esperan 12 que alcancen fuerza de huracán, y 6 de los 12 huracanes
alcancen categoría mayor 3, 4 o 5. En esto de los huracanes, la categoría mayor es la número 5. Después no hay, ¿verdad? Pero son violentos. Un huracán en categoría 5 es capaz de destruir una ciudad, como realmente lo han hecho en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Con vientos sostenidos de 180 kilómetros por hora o más. Yo le sigo pidiendo a Dios que no vengan huracanes a Nicaragua, porque estamos teniendo una buena siembra y una buena cosecha. Aunque hay que reconocer que los productos no han bajado lo que uno deseara, ¿verdad? Particularmente el frijol, que constituye parte de nuestra dieta diaria. Pero de todas maneras, es importante, digamos, la temporada de huracanes, porque es la que realmente genera lluvias en el continente americano. El Centro Nacional de Huracanes de Miami comenzó a vigilar una onda tropical en el Atlántico que pudiera tener algún tipo de desarrollo en los próximos días. Fíjense bien, y hay que estar en guardia con esto de las tormentas tropicales y los huracanes. En el boletín de este martes sobre la perspectiva del trópico, el Centro de Huracanes indicó que una baja presión se pudiera estar desarrollando en los próximos días. Un área de baja presión en la porción central del Atlántico tropical se podría formar en unos días. A partir de entonces, las condiciones parecen en general favorables para un desarrollo lento de este sistema desde el fin de semana hasta principios de la próxima semana, a medida que avanza hacia el oeste o al oeste-noreste de 10 a 15 millas por hora. Lee el informe de la agencia federal. La probabilidad de desarrollo de este sistema es baja. En los próximos 2 días tiene 0%, mientras que en los próximos 7 días posee un 20%. La temporada de huracanes en el Atlántico arrancó el pasado 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. O sea, si bien es cierto que amainan las lluvias en el mes de octubre, pero dice el Centro Nacional de Huracanes que podrían haber lluvias hasta el próximo 30 de noviembre. Hay que tomar nota de esto realmente, ¿verdad? Es muy importante, porque esto nos da la medida de esta temporada de huracanes que se va a desarrollar con más fuerza a partir de estos meses de septiembre y octubre. Hay unas declaraciones que ha dado Robert Kennedy. Dice que la libertad de prensa y de expresión se ha terminado en Europa. Y es cierto. Es cierto, hay una gran censura en estos momentos a los medios europeos y hay presiones económicas para que dejen la independencia y apoyen la guerra en Ucrania, ¿verdad? A favor de Ucrania, y que patrocinan los Estados Unidos y la OTAN. Mientras metieron preso a Pavel Durov, jefe de Telegram. Lo capturaron en un aeropuerto de Francia. Y está acusado de no tomar medidas contra el odio. Macron ha sido un presidente fallido y realmente ha venido haciendo cosas y da bandazos. Y el bandazo más grande, porque se está echando encima a la prensa internacional, es la captura de este hombre. Dice que en la acusación que se le hace en Francia está acusado de permitir comentarios de los usuarios que generan odio. Realmente las redes sociales son libres y ahí la gente puede opinar y pensar. Y lo que está pidiendo Macron, así como también están pidiendo los líderes europeos y en los Estados Unidos, es control de las expresiones en las redes sociales. Por eso Robert Kennedy dice que la libertad de expresión ha desaparecido en Europa, y tiene toda la razón. Kennedy ya se alió con el expresidente Trump en su candidatura, y hay una razón de fondo. Trump se ha comprometido a acabar con estas guerras que ha fomentado la administración Biden, particularmente la guerra en Ucrania, en donde ha dejado miles de muertos
para satisfacer la codicia de la industria armamentista de los Estados Unidos. A esa industria no le importa ni es asunto de patriotismo que le desbaraten los rusos el armamento que ellos le dan a Ucrania, lo que les importa es vender y hacer negocio. Por otro lado, dice Zelensky en una información de Russia Today que él ha invadido con sus tropas Rusia para buscar una negociación con este país a cambio de los territorios que hoy en día ocupa Rusia y que formaron parte de Ucrania. Lo veo difícil porque el presidente Putin ha fijado ya una posición, ¿verdad?, en relación con esto, y las razones por las que entró en guerra en Ucrania, que era que le querían poner misiles en toda la frontera de Ucrania y buscando cómo despedazar Rusia para convertirla en pequeños países controlables por Estados Unidos y la OTAN. China ha pedido a los Estados Unidos y a la comunidad internacional que respeten el resultado de las elecciones en Venezuela. El triunfo de Maduro es indiscutible, ¿verdad? Sin embargo, han buscado a través del ruido que hace esta María Corina Machado cómo revertir las elecciones. Lula, en una acción servil, pidió la repetición de las elecciones y lo apoyó Petro. Por eso yo doy bienvenido a lo que dijo el presidente Ortega en relación con estos dos líderes del continente suramericano. También China ha rechazado las sanciones que imponen los Estados Unidos y sus satélites. El Canadá, por ejemplo, acaba de decretar que los vehículos eléctricos chinos, que son los más baratos porque ellos tienen la materia prima, que no la tiene Occidente, van a pagar un 100% de aduana para la introducción de los mismos en el Canadá. O sea, están destruyendo completamente el mundo globalizado comercial que se había hecho con medidas que realmente se contradicen lo que ellos mismos predicaban. La respuesta que ha dado Estados Unidos a China es que le está sancionando 105 empresas, además de lo que está haciendo el Canadá, porque dicen que mantienen relaciones comerciales con Rusia. O sea, los chinos no se quedan callados, sencillamente son recíprocos en estas medidas que toman los Estados Unidos, y a fin de cuentas el que paga las consecuencias es el gran público, porque compran los productos más caros y se genera inflación. La dependencia de China es realmente en el mundo entero, particularmente de las grandes potencias. Y si ustedes se fijan, los productos que se venden en los Estados Unidos y en Europa dicen Made in China, porque son los chinos los grandes productores en el mundo, aunque no les guste a los Estados Unidos, ni al Canadá, ni a los europeos. En el caso de Israel y la crisis de Oriente Medio, esta va en aumento. El Hezbollah sigue bombardeando Israel, y Netanyahu, que se mantiene en el poder gracias a estas guerras que ha hecho en el Medio Oriente, porque ni en Israel lo quieren y le hacen manifestaciones para que se vaya, dice que va a responder. Dice que va a responder, y eso significa más muerte y más crisis en el mundo. En Argentina, el psicópata Javier Milei dice que no va a firmar una ley que hizo el Senado en que favorece a los jubilados. Él les había conculcado muchos derechos a los jubilados porque, según él, de esa manera empieza a recomponer la economía argentina. Realmente en Argentina hay hambre hoy en día desde la llegada de este psicópata, Orate,
y sus medidas económicas, que son un completo fracaso. De todas maneras, si no firma él la ley, pues se manda a publicar y ya es ley, ¿verdad? Es un abusivo también, porque ha hecho decretos que no tienen la aprobación del Parlamento argentino. O sea, le están dejando pasar cosas, se las están guardando para seguramente en algún momento juzgarlo, ¿verdad? Por abusivo y abuso de poder que está cometiendo. Pero hay un tema en Centroamérica muy importante y le pido a ustedes que tomen nota. Dice el OIJ de Costa Rica que el órgano judicial, que se están usando viviendas de ciudadanos para guardar drogas. Acuérdense que en Costa Rica se disputan los principales grupos narcos, el mercado tico, pero no es tanto el mercado tico, ¿verdad? Por lo que se están matando, están metiendo fentanilo en Costa Rica. Hay muchos jóvenes que ya está afectado en las calles de San José, sino que de Costa Rica están exportando drogas a Europa. Acaban de descubrir de que en las piñas que se exportan de Costa Rica a Europa iba metido el fentanilo, iba metido la cocaína también. O sea, cada día son más creativos los narcotraficantes en cuanto a la introducción de drogas. También el OIJ está culpando a los narcos por el aumento de la violencia y los homicidios en Costa Rica. Como les he dicho en comentarios anteriores, Costa Rica hoy en día es el país más peligroso de Centroamérica. Ahí la vida no vale nada. Y ahí funciona el sicariato, que es ir a matar a domicilio a la gente. Las relaciones entre los carteles mexicanos por pasar droga a Europa están utilizando a Costa Rica. Y esto, digamos, particularmente el cartel de Sinaloa y otros carteles que hay presentes. De tal manera que en Costa Rica están viviendo 30 de los principales jefes narcos con la venia del gobierno de Carlos Alvarado. Como le dijo un sindicalista, Costa Rica ha pasado de convertirse de ser la Suiza centroamericana a un narcoestado. Ahora, ¿cuál es la lucha de los carteles? La competencia, y por eso se matan entre los carteles. No, la enemistad surge entre quienes se interponen en el negocio y ellos se lo matan, y eso es lo que está pasando en Costa Rica, de tal manera que un pastor protestante en Costa Rica se dedicaba al tráfico de drogas, alternaba entre la prédica del evangelio y el tráfico de drogas. Ya lo tienen preso, ¿eh? Ya lo tienen preso, por lo menos es la información que nosotros tenemos a mano. Y una cosa interesante, para el transporte de drogas están utilizando palomas mensajeras. La paloma mensajera fue muy común en la Primera Guerra Mundial porque no estaba tan desarrolladas las comunicaciones. Entonces con palomas mensajeras se enviaban mensajes e instrucciones de un punto a otro, hasta que empezaron a cazarlas los mismos soldados que se confrontaban. Pues en Costa Rica la están usando para el transporte de droga. Miren cómo van las cosas, ¿verdad? Y hasta ahí va Costa Rica, que es la gran bodega en Centroamérica de la droga que viene de América del Sur, pasa a Honduras y posteriormente se va a los Estados Unidos. Bueno, hoy hemos tenido mucha información, interesantísima toda, ¿verdad? Y nuestra invitación para mañana a esta misma hora en El Despunte. Más noticias y comentarios en breves momentos.